A ver, vamos a ver la sesión número 10 del curso de trigonometría que titula Resolución de triángulos rectángulos, parte 1. ¿Ya? A ver, ¿qué es la resolución de triángulos rectángulos? Es el procedimiento mediante el cual se determinan los lados desconocidos de un triángulo rectángulo en función de un lado conocido y de un ángulo agudo de dicho triángulo. Es decir, yo voy a tener un triángulo rectángulo, voy a tener un lado conocido, ya sea una hipotenusa, un cateto opuesto, un cateto adyacente de un ángulo agudo. Y a partir de ese lado conocido, yo voy a hallar sus otros lados desconocidos. Pero en relación de qué? Con las razones trigonométricas. ¿Ya? Presta atención, por favor. ¿Ha llevado Jesús? ¿Ha llevado el tema? Ya. A ver, por favor, presten atención, no se distraiga. A ver, caso 1. ¿Qué es el caso 1? Acá en este caso yo tengo un ángulo agudo alfa, que puede estar aquí o puede estar aquí arriba, no importa la posición. ¿Ya? Conocido la hipotenusa. Primer caso, tengo un ángulo agudo y tengo el lado de la hipotenusa como lado conocido. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá cada cateto? Fácil. Me ubico en el ángulo y digo, su cateto opuesto valdrá M, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo. Su cateto adyacente valdrá M, la hipotenusa conocida, por el coseno del ángulo. ¿Siempre va a ser así? Siempre. Cuando tengas la hipotenusa, que es el lado conocido, con este ángulo. Ubícate a cateto opuesto valdrá M por el seno del ángulo. Cateto adyacente de este ángulo valdrá coseno por alfa. Ojo, ¿por qué te digo seno, coseno? Porque mira, si acá sería alfa, ¿cuánto valdría este lado? ¿Seguirá siendo coseno? Si este fuera alfa, ya no sería coseno. ¿Por qué? Porque la relación dice frente de alfa va a valer M. ¿Quién es M? La hipotenusa conocida por el seno de ángulo. Y este lado valdrá M coseno del ángulo alfa. Entonces va a depender de la posición del ángulo para que ubique la relación de los otros dos lados. ¿De acuerdo? Listo. Eso cuando aplicamos, cuando tenga como dato la hipotenusa como dato conocido. Pero ¿qué pasa si tengo como dato conocido el cateto adyacente? Fácil, el cateto opuesto será M. ¿Quién es M? El cateto adyacente conocido por la tangente de alfa. ¿Ya? Y la hipotenusa será por la secante de alfa. ¿Ya? ¿Está bien? Si tengo el cateto adyacente como dato conocido de este ángulo, su cateto opuesto, ¿cuánto valdrá? M tangente del ángulo alfa. Y su hipotenusa valdrá M secante de alfa. Cuando tengo el cateto adyacente conocido y tengo este ángulo agudo. ¿Está bien? ¿Ya? Listo. Siguiente. Tengo el mismo ángulo, pero ahora me dan como dato el cateto opuesto. ¿Cuánto valdrá su cateto adyacente? M, que es el cateto conocido por cotangente de alfa.
¿Cuánto valdrá su hipotenusa? M por la cosecante de alfa. ¿Quién es M? El lado conocido. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender de qué lado te den conocido para que halles la relación. Si te da la hipotenusa, el cateto opuesto será M seno del ángulo y el cateto adyacente será M coseno del ángulo. Si te dan como dato conocido su cateto adyacente del ángulo, su opuesto será M tangente de alfa, M es el cateto adyacente conocido, y la hipotenusa será M secante de alfa. Pero si te dan su cateto opuesto como conocido, su cateto adyacente será M cotangente de alfa y la hipotenusa va a ser M cosecante de alfa. ¿Ya? A ver. Miren acá. ¿De dónde se obtiene este seno o coseno en el primer caso? Presten atención, por favor. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla general? Escuchen, dice lado incógnita por el lado dato. A ver, si yo tengo este ángulo, escucha, el lado incógnito, ¿cuál sería? Yo quiero hallar este. De este. ¿Cuál es su del ángulo alfa? Este lado, ¿qué vendría a ser? Su cateto opuesto. Lado dato, entre lado, ¿cuál es el dato? M, la hipotenusa. Pregunta, cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿qué razón es? Seno de alfa. Entonces, ¿cuánto vale su cateto opuesto? Fácil. El cateto opuesto valdrá, el H pasa a multiplicar seno de alfa. ¿Y cuánto vale H? ¿Cuánto vale H? M. Debe ser M por seno de alfa. ¿Quién vale M por seno de alfa? El cateto opuesto. En este caso, el de aquí, ¿no? M por seno de alfa, M por seno de alfa. Es lo mismo, claro. Lo que estoy hallando acá. A ver, vamos a hacer en la pizarra, ¿ya? Voy a explicar otra vez. Ahorita vas a entender. A ver. Tengo un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que todos entendemos, ¿no? A ver, tengo un triángulo rectángulo. Tengo un ángulo alfa. ¿De acuerdo? Y me dan como dato esta hipotenusa. Me dan M. ¿De acuerdo? A partir de esta hipotenusa, yo voy a hallar cuánto vale este lado y cuánto vale este lado. ¿Está bien? Ahora, para este ángulo alfa, escuchen, para este ángulo alfa, el lado que está al frente, ¿cómo se llama? Cateto opuesto. El que está abajo, cateto adyacente. Y el de aquí, ¿cómo se llamaría? Hipotenusa. Nunca va a cambiar ese lado, ¿cierto? Listo. Escucha. ¿Cuál es la relación? La relación dice, según la relación por dato general dice, dato para allá, a ver, según lo que el material, para no equivocarnos. La relación dice, la incógnita sobre la dato. Ya. ¿Cuál de los dos quiero allá primero? El cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto, lado incógnita, entre lado dato. ¿Cuál es el lado que me da como dato? La hipotenusa que vale M. Ahora, ¿qué razón es cateto opuesto sobre la hipotenusa? El seno. ¿El seno de quién? Del ángulo alfa. Ahora, H, ¿cuánto vale? M. Entonces, el cateto opuesto sobre M va a ser igual al seno del ángulo alfa. Ahora este M lo mando a multiplicar aquí. Entonces, el cateto opuesto, ¿cuánto valdrá? M
por el seno del ángulo alfa. Entonces, este cateto opuesto valdrá m por el seno del ángulo alfa. Ya hay ese lado en relación con el ángulo y el lado que me da. Ahora voy allá a este lado. Dato que me falta entre el dato que tengo. ¿Qué razón es esto? Cateto adyacente sobre hipotenusa, el coseno del ángulo alfa. ¿Ya? ¿El h cuánto vale? ¿Cuánto vale la hipotenusa? M. Entonces lo reemplazo por el coseno del ángulo. Este M lo manda a multiplicar. Entonces el cateto adyacente, ¿cuánto vale? M por el coseno del ángulo alfa. Entonces el cateto adyacente valdrá M por el coseno del ángulo alfa. Lo que acabo de explicar está aquí. Está. Mira, cateto opuesto, M seno de alfa. Cateto adyacente, M coseno de alfa. ¿Vale? Cuando tengo como dato la hipotenusa. Pero ¿qué pasa, profesor, si ya no tengo como dato la hipotenusa? Ahora tengo como dato el cateto adyacente. Lo mismo. Es el mismo procedimiento. ¿Ya? Mira, acá tengo el ángulo alfa, pero ya no me dan como dato la hipotenusa. Ahora me dan como dato el cateto adyacente. ¿Ya? Ya sabes que para él es su cateto opuesto y ya sabes que para él es la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente? ¿Qué dice la regla? El dato que no tengo, quiero ya el cateto opuesto, el dato que no tengo sobre el dato que tengo, M, ¿no? Que es cateto adyacente. Pregunta, ¿qué razón es esta? Tangente de alfa. ¿Y cuánto vale cateto adyacente? M, entonces reemplazas entre M igual a tangente de alfa. Ahora este M pasa a multiplicar y hayas que el cateto opuesto, ¿cuánto vale? M por tangente de alfa. Entonces, este ladito valdrá M por tangente de alfa. Ahora quiero ya la hipotenusa. Fácil, pues. Dato que no tengo entre dato que tengo, que es el cateto adyacente. Pregunta, hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿qué razón es? Secante de alfa. ¿Por qué alfa? Cata alfa, bueno. Y ahora, ¿cuánto vale cateto adyacente? M, reemplazas, pues. Hipotenusa sobre M igual a la secante de alfa. Este M pasa a multiplicar, entonces la hipotenusa, ¿cuánto vale? M por secante de alfa. Entonces, la hipotenusa que está aquí, ya hay su valor. M por la secante de alfa. ¿Dónde están esos valores? En el material. Si vamos al material, aquí está. Cuando tengo su cateto adyacente como dato, esto vale M tangente de alfa y esto vale M secante de alfa. Pero ya no tengo como dato su cateto adyacente, ahora tengo como dato su cateto opuesto. Lo mismo. Hace lo mismo y te va a dar los valores de cada lado. Con ese razonamiento vamos a hacer los ejercicios. ¿También? ¿Están vivos? Pues ya murieron. No necesariamente, porque acabo de explicar que con la relación que tú sabes puedes ser de los lados. Lo que sí tienes que saber son las razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Cuánto vale seno, tangente, cotangente? Ejemplo. Ejemplo,
Ejemplo, dice, hallar X en función de los datos dados. Ya. Mira, te recomiendo que cuando tengas un ejercicio, primero te ubiques en el ángulo. Y tú dices, para el ángulo, ¿este lado quién es? El cateto opuesto. Vamos a cambiar de color, ¿ya? Él es el cateto opuesto. Él será el cateto adyacente. ¿Qué será la hipotenusa? Tú dices, el dato que quiero hallar, ¿cuál es? El cateto adyacente. Sobre el dato que ya tengo. ¿Cuál es el dato que ya tengo? La hipotenusa. Pregunta, ¿qué razón es cateto adyacente sobre la hipotenusa? El coseno del ángulo alfa, teta, en este caso teta, ¿no? Pero tú tienes como dato la hipotenusa, ¿cuánto vale? M igual al coseno del ángulo teta. Ahora, lo que tú quieres es el cateto adyacente. Vas a multiplicar M. Entonces, el cateto adyacente va a ser igual a M por el coseno del ángulo teta. Y listo, ahí acaba, porque te piden hallar X, y X, ¿quién es? El cateto adyacente, nada más. Nada más, M coseno de teta. ¿Ya está? Nada más. Claro. En relación de un dato y un ángulo, nada más. Esta teoría lo utilizan bastante en arquitectura, por si acaso, ¿ya? Estas propiedades se utiliza bastante en arquitectura. Otro ejercicio. A ver si me han entendido. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando tengo un problema? Ubico los lados, ¿no? Para alfa, ¿quién es X? Cateto opuesto. Para alfa, ¿quién es A? Cateto adyacente. No, perdón. Hipotenusa. Frente de 90. Y para él este lado es cateto adyacente. Esa es la forma general. Lo que no tengo sobre lo que tengo. En este caso, lo que quiero hallar sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero hallar? X. ¿Quién es X? Cateto opuesto. Sobre lo que tengo. ¿Qué tengo? Hipotenusa. Y pregunta, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué razón es? Seno del ángulo. ¿Qué ángulo es? Ángulo alfa. Pero ya tienes H. ¿Cuánto vale H? A. Entonces reemplaza el valor de H por A. Seno del ángulo alfa. El A pasa a multiplicar y el cateto opuesto será A por el seno del ángulo alfa. Entonces, ¿qué te piden hallar? X. Entonces, X, como es el cateto opuesto, será A por el seno del ángulo alfa. Y listo. Ejercicio terminado. Nada más. Claro, si te dan valores ya es diferente, pues, ¿no? No, porque solamente reemplaza nada más, ¿no? Si le dan el ángulo de 60 grados, hay seno de 60, y te da acá 5 por 5, por 6, por 6, le pegan lo que tenés. No hay, creo que no. No, todavía no hay ese tipo de ejemplos. Todos son así. Igualito es. Lo trabajas parte por parte. Primero él, ahí hace este lado, y de acuerdo a este lado, trabajas acá. Claro, así, nada más. Lo trabajas separado, nada más. Todo por separado. A ver, vamos a ver el de aquí. Para el último ya. Para que puedan copiar el tema. A ver, el ejercicio dice así.
halla el área del triángulo mostrado en función de sus lados mostrados. A ver, me piden el área. ¿Cómo hallo el área de un triángulo? Muy bien. Base por altura sobre 2. Tengo la altura que vale m. ¿Tengo la base? No. Me faltaría la base, ¿sí o no? Entonces a la base que te falta, ponle x. Listo. Ahora dices tú, de acuerdo a este ángulo, ¿quién es m? Cateto opuesto. ¿Quién es x? Cateto adyacente. Y acá la hipotenusa. ¿Qué dice la regla general? Lo que quieres hallar o lo que no tienes sobre lo que tienes. ¿Qué es lo que quieres hallar? X, que es el cateto adyacente. Sobre lo que tienes, cateto opuesto. ¿Y quién es la? Cato, ¿quién es? Cotangente del ángulo, ¿sí o no? Pero, ¿cuánto vale el cateto opuesto? M. Entonces, cateto adyacente sobre M igual al cotangente del ángulo alfa. El M pasa a multiplicar y tienes entonces que el CA, cateto adyacente, ¿a qué es igual? A M por cotangente de alfa. Eso lo reemplazas aquí. M por cotangente de alfa. Te piden hallar su área en función de los datos mostrados. Entonces sería base, que será M por cotangente de alfa por la altura que vale M sobre 2. En este caso el área sería M por M, M al cuadrado por cotangente de alfa sobre 2. Y ya terminaría porque no nos da más valores, ¿no? No nos da más datos, ¿no? M cuadrado cotangente de alfa sobre 2. En relación con los datos mostrados, ¿no? En función con los de los datos mostrados. ¿Ya está? Ahí terminaría el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Damos por terminada esta sesión, ¿ya?